Buenas noches, amigos de la provincia Islay. Esta es una edición más de su programa La Salud a su servicio. Es un programa creado por la Red de Salud de Islay. Hoy vamos a tratar un tema que tiene mucha connotación a nivel mundial y se trata de la tuberculosis. Una endemia que prolifera o se ha convertido en endemia porque no puede ser combatida hasta este momento definitivamente. Para ello tenemos ahora al médico, el doctor Percy Urrutia, a quien le damos la bienvenida. Él es médico asistente del Centro de Salud de Cocachacra, egresado de la especialidad de Medicina Familiar de la Universidad Nacional de San Agustín, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor Urrutia. Buenas noches, señor Pinto. Ciudadanos de la provincia de Islay, tengan ustedes muy buenas noches. Agradezco primero a la coordinación del programa la invitación y estoy aquí dispuesto a responder todas las preguntas al tema propuesto. Es importante colaborar con los conocimientos en salud en la red Islay y en toda nuestra provincia. Más aún sabiendo que el día 24 de marzo se celebra el Día de Lucha Mundial contra la Tuberculosis. Bien, para empezar, y la pregunta de cajón, doctor, ¿qué es la tuberculosis? La tuberculosis, amigos televidentes, es una enfermedad infecto-contagiosa y muchas veces crónica. Infecto viene de infecciosa. Infecciosa, ¿por qué? Porque es producida por una bacteria que nosotros conocemos como Mycobacteria tuberculosa, o también conocido como bacilo de Koch. Es contagiosa porque se transmite de una persona enferma hacia una persona sana, y crónica porque en el transcurso de su enfermedad, o sea, en el transcurso de cuando el paciente padece de tuberculosis y en el transcurso de su tratamiento, implica un lapso de tiempo prolongado. Pero hablemos más de la tuberculosis. Cerca de 3 millones en el mundo al año mueren de tuberculosis. La tuberculosis se presenta más frecuentemente en países subdesarrollados, siendo por supuesto el Perú uno de ellos. 80% de los casos nuevos de tuberculosis provienen de los países subdesarrollados. La tuberculosis se presenta más en la población económicamente activa. ¿Cuál es esta población económicamente activa? Tenemos población entre 15 y 59 años de edad, ocasionando graves daños a esta población. Ocasiona daños como pérdida del trabajo de aproximadamente entre 3 y 4 meses, produciendo una grave afectación a su economía familiar, disminuyendo en un 30% la economía de la familia. La tuberculosis es una causa también importante de deserción escolar, una causa importante de muerte materna. En nuestro país, nosotros diagnosticamos en el Perú alrededor entre 30.000 y 40.000 casos al año. Tenemos una incidencia de aproximadamente 116 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual nos coloca en ser, si no el primero, uno de los primeros países en la región en tener esta tasa de incidencia. Nosotros en Islay diagnosticamos anualmente entre 50 y 60 casos. Nos indicó que la tuberculosis se transmite de forma directa. ¿Solamente a través de esa forma directa o hay otros medios de transmisión? Ya. La tuberculosis, el 60 al 80% de afecciones tuberculosas se dan principalmente en el pulmón, pero también hay tuberculosis extrapulmonares que afectan otros órganos como son el cerebro, los intestinos, los riñones, los huesos, que nosotros, como dije anteriormente, conocemos como tuberculosis extrapulmonar, pero la más frecuente es la tuberculosis pulmonar. ¿Pero cómo se transmite? He ahí la pregunta de mi amigo el señor Pinto. La tuberculosis pulmonar se transmite a través de las gotitas de saliva que viajan por el aire, y estas gotitas de saliva contienen esta bacteria que se llama Mycobacterium tuberculoso. Viajan por el aire desde una persona que tiene la enfermedad hacia otra sana. Pero ¿cuándo viajan por el aire? Cuando esta persona que tiene la enfermedad tose, estornuda, canta, habla, grita, etc. Y estas gotitas de saliva entran
por las vías respiratorias de la persona sana, es decir, por la boca y por fosas nasales, y se ubican en el pulmón, ocasionando lo que se llama tuberculosis pulmonar. ¿Y cuáles vendrían a ser los signos o síntomas que produce esta tuberculosis en el cuerpo? Ya, hay algo que quiero acotar antes de responder su pregunta. Hay que, amigo televidente, hay que tener algo muy importante, que la tuberculosis pulmonar no se contagie, y esto escúcheme bien, amigo televidente, la tuberculosis no se contagia por abrazar al paciente que tiene tuberculosis, no se contagia por los utensilios, no se contagia por la ropa y no se contagia por la cama del paciente. Y ahora sí vamos a responder la pregunta de cuáles son los síntomas y signos. Después de ingresar las gotitas por las fosas nasales y por la boca del paciente, entra y se localiza en el pulmón, como dije anteriormente. Pero de ahí, estas gotitas, este bacilo que se ubicó en el pulmón, puede tomar varias opciones. Pongámoslo de esta manera, para explicar con mayor detalle. De cada 10 pacientes que ingieren estas gotitas y que el bacilo tuberculoso entre en su pulmón, 9 de esos 10 pacientes, amigo televidente, controlan la enfermedad. Y la controlan sin medicamento, la controlan por sí solos, la controlan con los mecanismos de defensa que tiene el organismo. Entonces, ¿qué hace con el Mycobacterium? Lo aísla, lo rechaza, lo atenúa, lo mantiene durmiente ahí el bacilo. Esos 9 controlaron la enfermedad. El paciente no hizo la enfermedad, pero el bacilo se encuentra ahí atenuado. Y es lo que nosotros llamamos tuberculosis latente. Entonces nos queda un paciente de los 10 que no pudo controlar la enfermedad. Y ese paciente hace la enfermedad tuberculosis porque no la pudo controlar. Y eso nosotros conocemos como tuberculosis primaria. Pero volvamos a los otros 9. De los otros 9, en alguna parte de su lapso de vida, el paciente baja sus defensas, ya sea porque sufre enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, como insuficiencia renal, o como si era portador o fuese un paciente con VIH-Sida. Entonces disminuye sus defensas. Y de estos 9 pacientes, al disminuir sus defensas, sale nuevamente el bicho a la luz o se infecta con nuevos bichos y hace la enfermedad. O sea, nuevas bacterias, nuevos microorganismos. Ocasionando lo que conocemos como tuberculosis postprimaria o tuberculosis por reinfección. Y de lejos es la más frecuente. Y el cuadro clínico de esta tuberculosis postprimaria o por reinfección es el que vamos a detallar seguidamente. Nuestro paciente puede tener tos con flema por más de 15 días. Puede tener fiebre, que generalmente se presenta en las tardes y en las noches. Sudoración, que se presenta en la noche también, que moja generalmente las sábanas, moja la almohada. El paciente siente cansancio, no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de hacer las cosas. ¿Eso vendría a ser un diagnóstico, doctor? Hay diagnóstico clínico, pero estos son los síntomas y signos que nosotros, síntomas y signos que debemos tener en cuenta, que son importantes. La hemoptisis, que es la eliminación de sangre por boca, acompañada de tos, que son la falta de apetito, dolor a nivel torácico tipo opresivo, y por último también sensación de falta de aire. En todo caso, ¿cómo usted puede diagnosticar que una persona tiene tuberculosis? Bien, toda persona que tiene alguno de los síntomas que yo he mencionado anteriormente, ya, principalmente el hecho de tener tos y flema por más de 15 días, debe acudir a un establecimiento de salud. Al acudir al establecimiento de salud más cercano, le van a realizar en ese establecimiento de salud una prueba de la flema o el esputo. Van a analizar ese esputo y esa flema, lo que nosotros conocemos como baciloscopía. En esa prueba vamos a demostrar la presencia o no del Mycobacterium tuberculoso. Demostrando la presencia podemos hacer el diagnóstico de paciente con tuberculosis. Pero algo muy importante también en el diagnóstico, debemos saber que lo principal y lo importante en el diagnóstico es evidenciar el crecimiento de la bacteria y la multiplicación en el esputo del paciente. Y eso nosotros también llamamos